Buenas chicos, bienvenidos un día más al número 5 de Forex desde cero, donde hoy vamos a hablar sobre las líneas de tendencia. La verdad que era bastante importante primero aclarar pues el vídeo de soportes y resistencias, ya que las líneas de tendencia es, por así decirlo, la continuación a este vídeo y a esta clase, ya que es un poco más complejo. Porque al final las líneas de tendencia lo que son zonas dinámicas de soporte y resistencia, ¿no? Es decir, un soporte y una resistencia, recordábamos que era un nivel horizontal donde esperábamos que el precio rebotase tanto hacia la baja como hacia la alza, ¿no? Dependiendo desde dónde llegase. Y que, bueno, pues básicamente eran zonas de oferta y demanda, donde aquí se esperaban compradores y aquí se esperaban vendedores. Sin embargo, las líneas de tendencia son zonas también dinámicas, y son dinámicas porque realmente son dibujadas en un ángulo, ¿no? Y determinan pues exactamente lo mismo, zonas de compra y de venta, zonas de oferta y de demanda, ¿no? Lo bueno de esto es que son unas zonas bastante más precisas y que siempre nos van a dejar entrar con muchísima más exactitud. Sin embargo, es verdad que las líneas de tendencia suelen tener pues no una gran fama, porque se suele decir que son bastante subjetivas, ¿no? Entonces, al decirse eso, pues la gente no suele utilizarlas tantas, ya que al poder dibujarse de forma subjetiva, pues realmente la gente no consigue desarrollar una forma de hacerlo de forma consistente para dibujarlas siempre igual. Sin embargo, nosotros consideramos que esto no puede ser más lejos de la realidad, y desde Premium nosotros consideramos las líneas de tendencia un factor muy importante en nuestro trading y que utilizamos pues prácticamente en todas las operaciones que tomamos. Son para nosotros muy importantes. Entonces, para eliminar esa subjetividad, ¿no?, a la hora de dibujarlas, primero tenemos que definir qué es una tendencia, ¿no? Y para ello vamos a venirnos a ver este gráfico donde estamos mirando lo que se llama el concepto de movimiento impulsivo más correctivo. Vamos a ver, el precio cuando se va moviendo, ¿no? El precio, nosotros no vemos un gráfico y vemos que se mueve así, o que baja de repente y ya está. No, el precio se va moviendo con lo que se llama movimientos impulsivos y correctivos. Es decir, el precio se da al alza en este caso, corrige un poco hacia abajo, para luego darse otra vez hacia el alza, para luego corregir otro poco, y así todo el rato, ¿no? Entonces, el precio está todo el rato dando movimientos impulsivos y correctivos. Y lo mismo en una tendencia bajista, donde el precio hace un movimiento impulsivo, corrige un poco, movimiento impulsivo, corrige un poco, movimiento impulsivo, corrige un poco, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo determinamos cuándo estamos en una tendencia? Una vez explicado esto, ahora pasamos a lo siguiente. ¿Cómo determinamos en qué tipo de tendencia estamos? La determinamos dependiendo de la estructura, es decir, en este caso izquierdo se ve que es una tendencia alcista claramente. ¿Por qué? Porque cada vez estamos haciendo altos, es decir, esto es un bajo, esto es un alto, esto es un nuevo bajo, esto es un nuevo alto. Pues estos movimientos de altos son cada vez más altos que el anterior, es decir, primer alto, segundo alto que es más alto que el anterior, tercer alto que es más alto que el anterior, y igual con los bajos. Los bajos son cada vez más altos que los anteriores, y por esto decimos que estamos en una tendencia alcista. Entonces, si nosotros venimos a ver esto, realmente lo que estamos viendo son movimientos impulsivos y correctivos. Impulsivos y correctivos. Y otra forma de decirlo es que los movimientos impulsivos siempre tienen que ser más altos que los anteriores y llegar más arriba en una tendencia alcista, y los movimientos correctivos igual. En una tendencia bajista exactamente lo mismo. Movimiento impulsivo, el bajo. Movimiento correctivo, el alto. Movimiento impulsivo, el bajo, que es más bajo que el anterior. Movimiento correctivo, y como vemos otra vez, es más bajo que el anterior. Por lo tanto, estamos en una tendencia bajista. Entonces, esto es muy importante que tengáis este concepto muy claro, porque es de real importancia, ¿no? Y si además nosotros lo pensamos, aquí es cuando podemos empezar a añadir más cosas, ¿no? Ya que, como vemos, si os fijáis, en una tendencia pues perfecta, de manual, por así decirlo, los altos y los bajos se apoyan en los anteriores, ¿no? Un segundo. Los altos y los bajos se apoyan en los anteriores. Es decir, por ejemplo, en este caso estamos en una tendencia alcista y el alto viene ahora a convertirse esto en una resistencia. El precio rebotó,
luego la rompió y luego la retesteó, es decir, volvió a visitarla en forma ahora de soporte en el bajo anterior. Y esos son lo que yo llamaría las tendencias de manual, donde tenemos, o sea, las perfectas, por así decirlo, donde tenemos, como podemos ver, una sucesión, es decir, uno detrás de otro, de altos, más altos que los anteriores, y los bajos se apoyan en los niveles anteriores. Y lo mismo con una tendencia bajista, ¿no? Entonces, una vez habiendo definido esto, ahora tenemos que pasar al siguiente punto importante a la hora de dibujarlas, y son los timeframes. Evidentemente, esto pasa como en todo, ¿no? Como los soportes y las resistencias. Cuanto más alto sea el timeframe, más importancia va a tener la tendencia, o en este caso la línea de tendencia, y más fuerte vamos a esperar que el precio rechace, es decir, con más fuerza esperamos que el precio salga disparado de ese nivel. Entonces los timeframes son súper importantes, y además cabe destacar el hecho de que, como hemos explicado, el precio se mueve en movimientos impulsivos y correctivos, y esto pasa en todos los timeframes, es decir, en todas las temporalidades. Por ejemplo, lo que puede ser pues por ejemplo, en diario, que se puede ver como una vela alcista, en los timeframes de minutos probablemente se ve algo tal que así. Como el precio se va moviendo con movimientos impulsivos y correctivos. Entonces vamos a encontrar esta estructura de máximos y mínimos, vamos a encontrar esta estructura de movimientos impulsivos y correctivos en todos los timeframes. Y por lo tanto esto nos lleva al siguiente punto, bastante importante, y son las líneas de contratendencia. Una vez habiendo explicado lo que son los timeframes y entendiendo que este patrón de movimientos impulsivos y correctivos sucede en todos los timeframes, pasamos a ver lo que son las líneas de contratendencia. Para ello vamos a mirar en este gráfico. Como vemos, aquí tenemos una tendencia alcista, ya que tenemos altos que son más altos que los anteriores y bajos que son más bajos que los anteriores. Además, dibujamos esta zona clave, que es el máximo anterior, donde vemos que el precio está volviendo a visitar. Y tenemos nuestra línea de tendencia alcista. Pues nosotros vamos a poder encontrar que el precio se está llegando hasta esta zona en una asociación de movimientos impulsivos y correctivos, ¿no? Y por lo tanto vamos a poder dibujar esta línea de contratendencia. Siempre la vamos a dibujar en timeframes inferiores, porque el movimiento se acerca hasta esta zona en movimientos impulsivos y correctivos en timeframes inferiores, y esta línea de contratendencia es la que nos va a avisar de cuándo está el precio listo para seguir con la tendencia alcista. Recordamos un concepto muy clave, que es muy importante, y es que los timeframes superiores siempre van a ganar a los inferiores. ¿Esto qué quiere decir? Que una tendencia semanal siempre, no siempre, pero casi siempre va a tener más fuerza, y es decir, va a prevalecer por encima de una tendencia, por ejemplo, de H1, porque esto puede ser una tendencia perfecta de H1, pero nosotros esperamos 100% que el precio rebote hacia arriba, ya que esta tendencia de diario, por ejemplo, o semanal, va a tener infinitamente más fuerza, y por lo tanto esperamos que el precio siga. Entonces las líneas de contratendencia son las que vamos a utilizar sobre todo para las entradas y para determinar cuándo está el precio listo para seguir con esta tendencia, ¿no? Y ahora el último punto importante, ¿no? Y es cómo dibujamos las líneas de tendencia. Porque existe varias reglas que tenemos que ver, ¿no? La primera regla es si vamos a dibujarlas desde mecha o hasta el cuerpo. Y para ello vamos a venir aquí a ver un ejemplo bastante claro, ¿no? Donde vamos a poder verlo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, esta línea de tendencia de H4. Me vengo aquí a H4, que las tengo yo ya marcadas. En este caso, por ejemplo, es una tendencia bajista, porque como vemos tenemos un alto, un bajo, un alto más bajo que el anterior y ahora un bajo más bajo. Y además, como vemos, se está apoyando en lo que sería el bajo anterior. Entonces ahora queda decir, vale, ¿cómo vamos a dibujar nuestras líneas de tendencia? Pues aquí hay varias formas. La primera es si la podemos dibujar a la mecha, es decir, a lo que serían las sombras. Recordamos el vídeo de tipos de velas para saber lo que es una mecha. De mecha a mecha o de cuerpo a cuerpo, por ejemplo. En este caso, da igual cómo la dibujéis, lo importante es que seáis consistentes a la hora de hacerlo. Incluso podemos dibujarlo de cuerpo a mecha. Da igual,
realmente no es importante decidir cómo lo vas a hacer, sino lo que es importante realmente es decidir y ser consistentes con la forma en la que lo dibujáis, ¿no? Eso es muy importante. Siguiente regla, ¿cómo dibujamos las líneas de tendencia? Esto sí que es una regla más estricta. La vamos a tener que dibujar siempre, desde punto 1, es decir, en este caso desde donde arranca la tendencia, punto 1, a punto 2. Es decir, de punto 1 a punto 2. En el caso de, vamos a dibujar aquí una tendencia para que sea más claro. En este caso, por ejemplo, como vemos, nuestra línea de tendencia se dibujaría desde punto 1 hasta punto 2, como vemos. De punto 1 a punto 2. Y siempre, eso es algo que siempre vamos a tener que dibujar. Y nunca atravesar el segundo punto, ya que entonces ya estaríamos inventándonos la línea de tendencia. Entonces, esta regla sí que es más estricta que la de las mechas y demás, y es siempre dibujarlo de punto 1 a punto 2 sin atravesar nada entre medio. Por ejemplo, en este caso, pongamos aquí una línea de tendencia errónea sería, por ejemplo, dibujarla desde este punto a este punto, porque aquí estamos atravesando un punto. Entonces, esto estaría incorrecto. Siempre vamos a dibujar de aquí a aquí. Siguiente norma, importantísima también. En tendencias alcistas, es decir, en este caso, por ejemplo, una tendencia alcista, las líneas las vamos a dibujar siempre por debajo del precio. Aquí. Nunca las vamos a dibujar por encima. Siempre por debajo. Al igual que las líneas de tendencia bajista, las vamos a dibujar siempre por encima. Y nunca por debajo, ¿vale? Esas son reglas que, bueno, que yo os recomiendo que tengáis ahí un papel y os apuntéis. Entonces las reglas son nunca atravesar nada entre el punto 1 y el punto 2. Entonces yo me las apuntaba. Sería regla número 1, nunca atravesar un punto entre punto 1 y punto 2. Y siempre dibujar las líneas de tendencia alcista por debajo y las bajistas por encima. Y luego lo que cabría destacar es si las dibujamos desde, pues exactamente como os he comentado, atravesando las velas, atravesando los cuerpos y demás. Y eso ya va a ser decisión propia, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a lo que sería ya el último punto del vídeo, y es hablar sobre el concepto de rotura más retesteo y cómo operarlas, ¿no? Entonces, al igual que en soportes y en las resistencias, nosotros tenemos que entender el concepto que lo hemos hablado ya varias veces de rotura y retesteo, perdón. Entonces, por ejemplo, en el caso de un soporte, ¿no? Vemos que el precio va llegando, ¿no? Y el precio pues llega varias veces y lo rechaza hasta que por fin lo rompe. Nosotros siempre vamos a esperar aquí lo que se llama el pullback en inglés, o lo que sería revisitar la zona. Y lo que es importante destacar es que una zona, cuando el precio está por encima, es un soporte, y cuando la rompe y la retestea, ahora actúa de resistencia. Pues lo mismo pasa con las líneas de tendencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una tendencia alcista, ¿no? Donde el precio va haciendo pues sus máximos y demás. Y el precio entonces rompe la línea de tendencia y ahora la revisita. Pues eso ahora sería una línea de tendencia que pues nos indicaría movimiento bajista, ¿no? Es decir, por ejemplo, estamos subiendo, tenemos el mínimo, máximo, mínimo, máximo, impulsivo, correctivo, pero el correctivo rompe con la línea de tendencia y por lo tanto cuando volvemos a visitarla, ahora esta línea de tendencia estaría actuando de resistencia, porque recordamos que son zonas dinámicas, pues de resistencia, y esperaríamos que el precio cayese, ¿no? No os preocupéis por entender, lo que tendréis que entender es el concepto de rotura y retesteo y no tanto exactamente cómo operarlos y demás, porque eso ya lo veremos más adelante en el vídeo de patrones. Lo importante es que entendáis este concepto de rotura y retesteo tanto en soportes y resistencias como en líneas de tendencia, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, pues por ejemplo, varios ejemplos de tendencias que nosotros, por ejemplo, hemos operado, ¿no? El primero que vamos a ver va a ser este, ya que fue uno que estuvimos compartiendo en Instagram, y es una tendencia de H4, donde, por ejemplo, como vemos, teníamos aquí nuestra línea de tendencia bajista, la cual habíamos roto, y por lo tanto nos esperábamos movimientos alcistas. A partir de aquí nosotros dibujamos nuestra línea de tendencia alcista, y como vemos teníamos aquí la asociación de máximo, mínimo, máximo, mínimo,
Y aquí nosotros es donde buscamos nuestro largo. Incluso podríamos haber dibujado otra línea de tendencia, de contratendencia aquí. Nosotros aquí buscábamos nuestro largo. Nosotros aquí posicionamos nuestro stop loss por debajo de la línea de tendencia y buscamos este largo, donde más o menos estuvimos aprovechando esta zona. Y nos llevamos un buen ratio, operación que convertimos en Instagram, ¿no? Siguiente operación, por ejemplo. Aquí hay una operación de H1 barra H4, ¿no? Entonces, vamos a mirarla. Para empezar, podemos ver el hecho de que el precio estaba aquí, pues creando una sesión de máximos y mínimos, donde teníamos primer punto, segundo punto, rompimos. Y ahí es cuando decimos, vale, hemos roto con esta línea de tendencia y por lo tanto vamos a buscar largos. Entonces, voy a darle aquí el replay para que sea más cómodo. Nosotros aquí dibujamos nuestra línea de tendencia desde punto 1 hasta punto 2. Es decir, punto 1, punto 2. Incluso también puede servir mucho el dibujar con esta herramienta los puntos clave, ya que pueden ser de mucha utilidad para nosotros poder exactamente determinar los puntos, ¿no? Como vemos aquí, tercer punto, además, como comentábamos, teníamos nuestra zona aquí de máximo anterior. Teníamos aquí nuestra zona de máximo anterior. Vemos aquí perfectamente. Y nos podemos venir a H1 para que veamos cómo el precio se iba acercando hasta nuestra zona. Primer punto, segundo punto, tercer punto. Evidentemente nosotros en las líneas de tendencia siempre vamos a operar el tercer punto, ya que es el punto. Porque el primero y el segundo necesitamos 2 puntos para poder dibujar una línea de tendencia, ¿no? Porque si no tenemos 2 puntos no podemos operar. Entonces siempre vamos a operar el tercero. Y el tercero siempre, casi siempre va a ser el que más fuerza tiene. Entonces nosotros aquí entramos desde que veamos una vela verde rechazando el soporte y buscamos nuestros largos. Y como vemos, un stop bien protegido por debajo y nos llevamos muy buenos profits desde que, por ejemplo, veamos varias velas rechazando el movimiento alcista, pues ahí ya nos vamos. Entonces esto es un ejemplo de, por ejemplo, lo que sería H1, ¿no? Vamos a seguir mirando. Esta podría ser una operación de H4, ¿no? ¿Y cómo la vemos? Pues, por ejemplo, en este caso lo mismo. Tenemos una asociación de máximos y mínimos, como vemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso podríamos dibujarla de cuerpo a cuerpo. Vemos aquí, ¿no? En vez de dibujarla de mecha a mecha, la dibujamos de cuerpo a cuerpo, incluso de mecha a cuerpo. Da igual cómo la queráis dibujar, la cosa es ser consistente a la hora de dibujarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso la dibujamos de mecha a mecha. Y como vemos, tenemos aquí primer punto, segundo punto. Y aquí tenemos lo que sería nuestro máximo anterior. Y tenemos aquí nuestro tercer punto. Aquí buscamos el largo. Y como vemos, el precio, nuestro stop loss protegido. Y se fue en el tercer punto, el más fuerte, como vemos, impulsivo hacia arriba. Seguimos buscando operaciones. Esto es, por ejemplo, H1. Para que veamos, vamos a poner aquí el replay. Para que veamos, por ejemplo, si nos venimos a diario, como vemos que simplemente el precio cae. Pero que realmente, si nos venimos a H1, lo que estamos viendo es una asociación completa de máximos y mínimos. Como podemos ver, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. O sea, impulsivo, correctivo, impulsivo, correctivo. Y podemos incluso venir aquí a dibujar nuestra línea de tendencia. Y vemos perfectamente como tenemos máximo, mínimo. Aquí podemos dibujar nuestra zona. Lo que comentábamos otra vez, el punto anterior. Mínimo, aquí buscábamos el corto, tercer toque de la línea de tendencia. Y como vemos, el stop loss protegido. Y como vemos, el precio cayó bastante. Otra operación que podemos ver aquí, esta es también en H1. Lo mismo, me voy a venir aquí atrás para poder ver. Si nos venimos a diario, podemos ver como el precio pues realmente simplemente subió. Incluso en semanal el precio tenemos una vela alcista a lo mejor. ¿Ves? Tenemos movimiento alcista. Entonces, sin embargo, si nos venimos a time frame inferiores, vemos como realmente no. El precio se desglosa, ¿no? En lo que serían movimientos impulsivos y correctivos, como podemos ver aquí, ¿no? Nos venimos aquí a H1, que es donde teníamos la línea de tendencia. Y como vemos, tenemos aquí impulsivo, correctivo todo el rato. Lo mismo, la podemos dibujar de cuerpo a cuerpo, de mecha a mecha, como queráis. Pero aquí tenemos, como vemos, movimiento impulsivo. Como vemos, impulsivo, correctivo. Impulsivo, correctivo. Se apoya en el máximo anterior, tercer toque de la línea de tendencia, entrada. Y como vemos, podríamos haberla aguantado hasta aquí arriba. Podríamos haber ido ya pues determinando nuestra entrada. Y como vemos, otra vez, no tenemos por qué solo operar el tercer toque. Podemos operar las veces que sea. Aquí tenemos otra vez otro apoyo. Impulsivo, correctivo en el máximo anterior, otra vez largo.
Como vemos, el precio siempre hace lo mismo, el precio es cíclico, ¿no? Siempre hace lo mismo. Y aquí tenemos un ejemplo para que lo veáis más claro, es lo que sería el diario barra semanal, ¿no? Como vemos aquí, tenemos aquí el movimiento impulsivo, correctivo, he tenido esto para dibujarlo más claro. Tenemos aquí nuestra línea de tendencia y como vemos lo que comentábamos, el precio se mueve igual en todos los timeframes. Dibujábamos aquí de primer punto a segundo punto. Podemos dibujarlo de cuerpo a cuerpo, como queramos, de cuerpo a mecha, etcétera. Es lo mismo. Entonces aquí teníamos primer impulso, se apoyó, el precio volvió a apoyarse otra vez. Segundo impulso, el precio ahora, fijaros, se vino a apoyar en el punto anterior. Y si nos venimos a este punto, voy a ponerlo aquí en concreto. Si nos venimos aquí, vamos a encontrar casi seguro una tendencia bajista conforme el precio se iba acercando, ¿veis? Aquí lo tenemos, conforme el precio se iba acercando a lo que era el time frame superior, la tendencia alcista superior, teníamos movimiento impulsivo, correctivo, impulsivo, correctivo, impulsivo, y aquí era cuando aprovechamos, nos venimos a time frame inferiores y pues entramos en lo que sería la rotura de la línea de contratendencia. Aquí tenemos pues con nuestro stop loss protegido por debajo y nos podemos ir en largo. Como vemos, una operación muy buena donde nos fuimos en largo. Y otra vez podríamos haber vuelto a entrar aquí y vamos a volver a ver aquí. Incluso podríamos haber entrado 2 veces. Como vemos aquí teníamos otra tendencia bajista, ¿no? Donde tenemos movimientos impulsivos y correctivos. Y aquí otra vez lo que vemos, pues lo que comentábamos del retesteo, ¿no? Aquí el precio rompió, retesteó la línea de tendencia y se ha ido al largo, ¿no? Y aquí pues tienes el movimiento alcista otra vez. Entonces son conceptos que son bastante importantes a la hora de pues determinar la tendencia. Como vemos, se ve en semanal una tendencia clarísima, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, y se fue todo el rato hacia arriba, ¿no? Entonces es muy importante, como comentamos, a la hora de determinar pues tendencias y demás. E incluso en este caso, vamos a borrar esto todo aquí, podemos ver el ejemplo de tendencia y de rotura y retesteo de forma más clara. Porque, por ejemplo, en este caso, ¿no? En un time frame superior como es el diario, teníamos el precio, se vino, hizo su máximo, es decir, aquí tenemos punto número 1 al principio de la tendencia y punto número 2. El precio entonces se dispuso a ser el punto número 3, sin embargo, rompió con la línea de tendencia, la retesteó ahora en forma de resistencia y miraros el desplome absoluto del precio, ¿no? Entonces, como vemos, estas líneas de tendencia siempre suelen tener mucha fuerza y además suelen venir seguidas por varias confluencias, como por ejemplo puede ser otra línea de tendencia, zonas de resistencias de doble techo. Entonces la cosa en el trading está en estaquear confluencias, ¿no? Como por ejemplo podría haber sido esto: línea de contratendencia, rota y retesteada, rota y vuelta a visitar, doble techo, el tercer toque. Son muchas confluencias que tenemos que ir añadiendo para nosotros dibujar nuestra imagen y poder operar con una alta probabilidad. Entonces, pues a modo de resumen, para recordar lo que sería lo de el tema de hoy de las líneas de tendencia, recordamos que son zonas dinámicas de soporte y de resistencia, es decir, de oferta y demanda. Para ello, para dibujarlas, tenemos que determinar lo que son una tendencia. Y una tendencia es una sucesión, es decir, una detrás de otro, movimientos impulsivos seguidos por correctivos, donde la mayoría de las veces se va a apoyar en los niveles máximos anteriores. En una tendencia alcista en los altos, luego se crea el bajo en el alto anterior, y en los bajos el alto en el bajo anterior. Como podemos ver aquí, alto, roto, retesteado a la misma altura, lo mismo. Roto, volvemos a visitar a la misma altura. Normas: los time frames superiores siempre van a ser los más importantes. Los time frames inferiores casi siempre vamos a encontrar las líneas de contratendencia, ya que el precio se mueve en movimiento impulsivo y correctivo en todos los time frames. Las líneas las vamos a dibujar tanto de mecha a mecha, como de mecha a cuerpo, como de cuerpo a mecha, como de cuerpo a cuerpo. Es decir, es irrelevante, lo importante es que seamos siempre consistentes a la hora de dibujarlas. Tercera regla: nunca vamos a atravesar un punto entre el punto 1 y el punto 2. Nunca vamos a atravesar nada. Siempre va a ser desde punto 1 a punto 2 limpio. Y esas serían las reglas. El siguiente punto es la rotura y el retesteo. Entender que una línea de tendencia es dinámica y por lo tanto si se rompe esperamos que la vuelva a visitar para ahora conseguir el efecto opuesto y que el precio la rechace. Y recordamos que siempre se dibujan desde punto 1 hasta punto 2 y se opera a partir del punto 2. Es decir, se opera el punto 3, el punto 4, el 5, el 6, el 7 o el 8. Las que nos dé. Entonces nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo.
nos vemos en el siguiente Forex desde cero y que espero que aprendáis mucho. Nos vemos.